que aku reme reunite que retaka yuniva hey bat air reteo eriaka ne utsiakama ne putene boditseka ne retsekan aireba. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Utsiakame y les mando un saludo a todos ustedes, esperando que estén muy bien. Y que te metí mani y tita murayika. Hoy vamos a conocer los derivados del maíz. Esperamos que el video sea de su agrado y pues conoceremos más o menos, como mencioné anteriormente, cómo se conoce en Wixárika los derivados del maíz. Vamos a iniciar con nixtamal. Nixtamal, que sería rakuitsari. Nixtamal, rakuitsari. Otro sería tirri. Tirri, que sería masa. Papá. Papá, que sería tortilla. Kirrau. Kirrau. Ese sería tostada. Kuitsari. Kuitsari. Kuitsari, que sería pozole. Hamuitzi. Hamuitzi sería atole. Nava. Nava. Ese sería tejuino. Tetsu. Tenemos lo que es tetsu, que vendría siendo tamal. Tsinari. Tsinari. Ese es una bebida típica de la cultura wixárika y pues lo pueden nombrar así, tsinari. No hay una traducción como tal en español. Entonces, tsinari, una bebida típica de la cultura wixárika. Ahora, supongamos que quieren pedir un tamal de pollo. ¿Cómo sería? Sería más o menos así. En wixárika, pollo se conoce como pirrirri. Cuando están chicos, pirrirri. Pollo, pirrirri. Y pues cuando ya están grandes, gallina se conoce como bacana. Y gallo, ukiri. Entonces, para pedir un tamal de pollo sería más o menos así. Bacana tetsuyari. Bacana tetsuyari, que traduce pues tamal de pollo. Y si quieres pedir uno de puerco sería así. Tuirru tetsuyari. Tuirru tetsuyari. Para un tamal de camarón sería así. Tukri tetsuyari. Tukri tetsuyari. También podríamos decir para tamal de elote. Ikuri tetsuyari. Ikuri tetsuyari. Y también supongamos que quieren pedir pozole tanto de pollo o de cerdo. Entonces más o menos sería así. ¿Cómo lo podrían pedir? Kuitsari, bacana, bayari, anacateta. Vamos a desglosar esta oración. Kuitsari pues es pozole. Bacana es gallina, pero se entiende como de pollo. Bayari se entiende como carne de. Anacateto o anacateme puede ser que tenga o que traiga. Entonces, para que suene un poquito más decente o más formal, sería pozole de pollo. Entonces sería así: kuitsari, bacana, bayari, anacatete o anacateme. Y para el de puerco o cerdo sería igual: kuitsari, tuirru, bayari, anacatete o anacateme. Y ahora vamos a hacer unas pequeñas preguntas. Supongamos cuando decimos tita pero kwaimuku, ¿qué quieres comer? Tita pero kwaimuku, ¿qué quieres comer? Y ya pueden responder tetsu nepeu kwaimuku, quiero un tamal o quiero comer un tamal. También kuitsari nepeu kwaimuku, quiero comer pozole o se me antojó un pozole. También tenemos esta frase o esta pregunta, mejor dicho: tita pereu yeuba. Tita pereu yeuba, que traduce ¿qué quieres o qué deseas? Y también tenemos tita petita ibauni. Tita petita ibauni, ¿qué vas a pedir? Tenemos esta frase sencilla también:
Nepeuquaimuk, que simplemente traduce quiero comer o tengo hambre. Aquí un punto que aclarar. Cuando digo nepeuquaimuk, quiero decir quiero comer o se me antojó tal cosa. Y para decir tengo hambre directamente, vamos a decir nepeuhakamuk. Entonces, este sería como una manera muy sencilla para que ustedes puedan preguntar o decir que quieren comer cierta cosa. Bueno, esperamos que sea de su agrado, que practiquen en Wixárika y pues ya se puedan comunicar un poco mejor con alguien que hable la lengua o el idioma Wixárika. Saludos, que estén muy bien y nos vemos hasta la próxima.